Buenos días a todos. En este video vamos a presentar la resolución completa de la forma A de nuestro taller de probabilidad y estadística, enfocado en el área comercial de una concesionaria de vehículos nuevos con presencia nacional. Mi grupo está conformado por mi compañero Felipe Olivares y quien les habla, Esteban Allende. El propósito de esta actividad es analizar una base de datos de 300 automóviles para identificar patrones de precios, evaluar modalidades de financiamiento y estudiar el comportamiento de las variables comerciales con el fin de apoyar la toma de decisiones estratégicas de la empresa. Primero, comenzamos con la pregunta número 1, la cual nos pide identificar la población estadística, la clasificación de las variables marca, año y precio al contado y los datos muestrales. En primer lugar, la población estadística corresponde a la totalidad de automóviles nuevos disponibles para la venta en todas las sucursales del país de esta concesionaria. Respecto a la clasificación de las variables, tenemos que la variable marca sería cualitativa nominal. En año, la variable es cuantitativa discreta y el precio al contado es una variable cuantitativa continua. Finalmente, los datos muestrales analizados corresponden de manera específica a los registros de las características y precios de las 300 unidades de automóviles seleccionadas en nuestra base de datos. Pasando a la pregunta número 2, que nos pide desarrollar un análisis descriptivo completo de la variable. Primero tendríamos que seleccionar nuestra tabla de datos, nuestra columna de datos de la variable, y utilizando la función mínimo y la función máximo, las cuales recorren toda la matriz de datos y extraen los valores extremos de forma instantánea, con la cual obtuvimos que el precio mínimo es de 15,28 y el precio máximo es de 53,48. Ahora, para la función promedio, utilizamos promedio. Tenemos que es de 29,87. Utilizando la función desves.m para la desviación estándar, punto .m ya que es para la muestra y punto .p es para población total. En este caso, como trabajamos con muestra, sería punto .m. La varianza bar. En este caso también es punto .s para que sea de muestra. Y por último, el coeficiente de variación, que sería la desviación estándar partido por el promedio, lo cual nos daría un 30%, que según al encontrarse justo en el límite del umbral crítico establecido por la estadística, determinamos que el comportamiento de los precios representan una variabilidad moderada. Por lo tanto, interpretamos que el promedio de 29,87 millones es relativamente representativo del conjunto de inventario, reflejando un stock medianamente disperso respecto al centro. Continuando con la pregunta número 3, nos pide construir tablas de frecuencia de datos no agrupados y una tabla de frecuencia de datos agrupados en 4 intervalos. Para lo primero, se copiaría la misma columna de la variable que estamos usando, que estamos estudiando, la seleccionamos en inicio y nos vamos a ordenar de menor a mayor. Continuar con la selección actual. Esto nos permite ordenar todos los datos de menor a mayor. Ahora, utilizando la función únicos, la cual nos permite, al ingresar una matriz de datos, eliminar todos los datos que se repiten. Ahora, para la frecuencia absoluta usamos la función contar puntos sí, que dentro de un rango, cuál sería nuestra columna de datos original, le ponemos un criterio, el cual en este caso sería nuestra columna sin repetir, con los datos sin repetir. Esto nos permite obtener cuántas veces se repite ese precio en nuestro rango final.
abajo, utilizando la función suma y seleccionando el rango, podemos ver que son el total de 300, que serían los datos totales. Ahora, para la frecuencia relativa, sería dividir nuestra frecuencia absoluta dividida en 300, que son la cantidad de datos. Eso nos da un 0,3%. Y al igual, si hacemos suma, podemos ver que nos da un total de 100%, lo que indica que están todos los datos incluidos. Ahora, para los datos agrupados, lo primero que hacer es obtener el mínimo y el máximo que se obtuvieron en la pregunta anterior y calcular el rango, que sería el valor máximo menos el valor mínimo. Y la amplitud, la cual sería el rango dividido en número intervalo, que en este caso nos dicen que es 4. Con eso podemos empezar a armar la tabla de datos agrupados. Con el límite inferior, que sería nuestro valor mínimo, y el límite superior, que sería nuestro valor mínimo más la amplitud que nos da ese valor. Teniendo ya los intervalos hechos, se puede observar que el primero sería el mínimo y el otro sería el máximo. Se calcularía la marca de clase, que sería con la función promedio entre el límite inferior y el límite superior. Ahora, para la frecuencia absoluta hay que usar la función contar puntos y conjunto, pero es muy extensa, por lo que va a haber una pequeña pausa. Ya, ahora aquí se puede apreciar la fórmula, que sería contar puntos y conjunto. Esto nos dice que en este rango, que sería nuestro precio 12 cuotas, mayor o igual es al criterio número 1, que sería G11. En este caso sería nuestro límite inferior. En el rango criterio 2 sería de nuevo nuestro rango de precio de 12 cuotas y menor o igual al límite superior. Eso nos da 105. Y si lo tiramos para abajo podemos ver nuestra frecuencia absoluta para cada intervalo. Y si hacemos una suma, nos daría 300. Significa que están los 300 datos. Ahora, para la frecuencia relativa, sería la frecuencia absoluta dividido en la cantidad total de datos, 300. Eso nos da un porcentaje para cada intervalo. Y al igual, si hacemos suma, podemos apreciar que el 100% de los datos se encuentran en estos intervalos. Ahora bien, es mucho más eficiente para tomar decisiones la tabla de datos agrupados, ya que la tabla de datos no agrupados es muy se puede apreciar en la pantalla, esta representación es demasiado extensa e ineficiente para tomar las decisiones comerciales. En cambio, la tabla de datos agrupados es más eficiente. Ahora bien, para la interpretación se puede observar que el 35, el 36% y el 35% se encuentra entre el primer intervalo y el segundo intervalo, lo cual esto nos revela que más del 70% de todo el stock de concesionaria se concentra en el segmento de precios bajos y medios, menores a 34,38, que sería el límite superior del segundo intervalo. Esto demuestra que el núcleo del negocio está fuertemente enfocado en modelos accesibles, mientras que las gamas altas, sobre el 43,93, que sería el límite superior del tercer intervalo, representan un nicho premium muy reducido de apenas el 8,3% del intervalo.
Con esto concluyo la primera mitad del análisis de nuestro taller, dando paso a la sección de mi compañero para la revisión de las correlaciones lineales e implementación geográficas. Muchas gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Olivares y yo contestaré de las preguntas 4, 5 y 6. Bueno, la pregunta número 4 nos pregunta cuál es la correlación y determinación. Nos pregunta cuál es la correlación y determinación entre el kilómetro por litro y el precio al contado. Bueno, para calcular la correlación y determinación que hay entre el kilómetro por litro y el precio al contado, tendremos que usar la fórmula de coeficiente de correlación, esta de acá. Nos pide seleccionar la matriz 1. La matriz 1 sería la columna D, que sería el kilómetro por litro. Seleccionamos la columna D, punto coma, el precio al contado, que sería la columna H. Cerramos paréntesis, enter. Nos da menos 0,901. Esto es un valor negativo, lo cual significa que hay una correlación inversa entre el kilómetro por litro y el precio al contado. Tiene sentido, ya que tienden a ser los vehículos más pequeños más baratos, y también se sabe que los vehículos más pequeños son los que rinden más por kilómetro por litro. Así que tiene sentido que nos haya dado negativo. Bueno, ahora seguiremos con el coeficiente de determinación, que no es nada más que la correlación al cuadrado. Así que vamos a copiar la fórmula de acá, la vamos a pegar aquí, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Nos da 0,81261. ¿Qué significa esto? Que el porcentaje del 81,3% de los vehículos cumplen con la correlación que indicaba acá, que significa que los vehículos de menor valor tienen mayor kilómetro por litro. Bueno, el número de observaciones no sería nada más que la cantidad de datos que calculamos. Esto se puede calcular fácil con contar y seleccionamos cualquiera de estos. Seleccionaremos este hasta el último. Cerramos paréntesis. Nos da 300, que sería el número de observaciones que utilizamos para calcular estos valores. Eso sería la pregunta número 4. Bueno, continuando con la pregunta 5, la comparación de precios por ciudad, donde debemos evaluar los mínimos, máximos, promedio, mediana, división estándar y el porcentaje de cada una de estas ciudades. Bueno, para calcular el mínimo se utilizó la fórmula min-si conjunto, la cual lo que hace es entre la columna que tú selecciones y la otra columna te calcula el valor mínimo que se encuentra en la primera columna seleccionada, y la otra columna que seleccionaste lo que hace es filtrarlo por la condición que tú le des. Por ejemplo, yo le puse que la condición fuera Antofagasta. Eso significa que me filtró el valor mínimo que hay entre todos los valores que sean de Antofagasta, y eso fue 14,28. Con el máximo hace lo mismo, selecciona la columna, busca el valor más grande y lo filtra por la condición que le di, que fue Antofagasta. Este es el valor más grande de Antofagasta, y se hizo lo mismo con las otras dos. Luego el promedio se calcula con la fórmula de igual promedio punto si conjunto. Hace lo mismo que el anterior, se selecciona una columna de datos, se selecciona la columna ligada a esta de datos que se diferencia por ciudad, y luego la filtra por la ciudad que tú quieras evaluar, en este caso también Antofagasta, y este es el valor promedio que hay en Antofagasta. La mediana es parecida al promedio, solamente que lo que hace la mediana es buscar el valor que se encuentra al medio de todos estos valores. Está justo en el medio. Se calcula con la fórmula igual mediana,
yo le agregué un filtrar, ya que no trae de por sí un sí conjunto, para hacer lo mismo que con la anterior, que seleccionar una columna con datos, seleccionar la columna que está ligada a estos datos y filtrarlo por la palabra de la ciudad a la que está evaluando. En este caso es Antofagasta. La desviación estándar, de la misma manera que la mediana, pero con la fórmula desviación desbest.m, se le agregó el filtrar, y lo que hace la desviación estándar es que a mayor sea el valor de la desviación estándar, mayor va a ser la diferencia entre los valores de los vehículos que hay en esta ciudad. Por ejemplo, este ya es un valor alto, que es 7,82. Eso nos indica que hay una gran diferencia entre los valores que vais a encontrar en los vehículos en Antofagasta. Y luego el porcentaje es que nos indica que qué tan heterogénea o homogénea es esta ciudad. A mayor porcentaje va a ser más heterogénea y a menor porcentaje va a ser más homogénea. ¿Qué significa esto? Que van a haber valores de vehículos, muchos vehículos con el mismo valor, o va a ser muy variado el valor de los vehículos. El porcentaje se calcula dividiendo la desviación estándar entre el promedio, y esto multiplicado por 100. Bueno, eso. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el análisis, continuamos con la pregunta número 6 para la concesionaria. Armé 5 recomendaciones. Comenzaré con la segmentación por el precio. Quise incluir esto, ya que obtuvimos coeficiente de variación del 30,15%, el cual nos indica que se podría dividir en categorías los precios de los vehículos. Por ejemplo, agregar una categoría de económico, una categoría de económico que esté bajo los 24 millones, que esté bajo un estándar, que esté bajo una media alta y una premium. Esto nos permitirá identificar mejor a los clientes, darle opciones debido al presupuesto que esté traiga. Hacer recomendaciones más personalizadas, darle un mejor foco a este cliente que ande buscando un vehículo. Luego, el segundo punto sería una estrategia por ciudad. Dado que obtuvimos que la desviación estándar, el porcentaje de esta era muy alta, se recomendaría personalizar planes comerciales en función de la ciudad en donde se va a realizar la venta del vehículo. Ya que si realizamos un plan comercial general, no va a ser tan óptimo como un que sea en particular para esta ciudad, ya que hay mucha variación de precio en función de la ciudad que se requiera. Luego, el 3 sería una política de financiamiento. Podría ayudarnos a conseguir un mejor historial crediticio para la empresa. Si fortalecemos realizar ventas al contado, ofrecer mayor cantidad de oportunidades a quienes compren venta al contado. Luego, el cuarto sería uso del rendimiento como herramienta de venta. ¿Qué significa esto? Debido a que conseguimos una correlación negativa, que significaba que teníamos una correlación inversa, que a mayor kilómetro por litro, menor iba a ser su precio. Esto nos ayudaría a prever qué tipo de vehículo busca el cliente en función de la ciudad también, ya que obtuvimos cuáles son las ciudades que compran vehículos más caros, cuáles son las ciudades que compran vehículos más baratos. Esto nos va a ayudar a fortalecer la cantidad de vehículos que se venderán en esta otra ciudad. Y lo último sería un monitoreo continuo. ¿Qué significa esto? Realizar este mismo informe estadístico en un periodo de 3 meses, o puede ser un periodo semestral. Esas serían las recomendaciones. Muchas gracias.